Doctor Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del gobierno en este proceso con la guerrilla de las FARC. Lunes 26, firma del acuerdo. ¿Qué significa para los televidentes de Hora 13 Noticias? Dijéramos, la forma más fácil de decirlo es, se acabó la guerra. Claro, depende de que ese acuerdo sea refrendado por los colombianos. Siempre dijimos, los colombianos tienen la última palabra. El 2 de octubre dirán sí o no. Si gana el sí, esto que fue lo que se acordó con el grupo armado, significa que terminó el conflicto en Colombia con las FARC. Es un tema extraordinariamente importante. De verdad es un momento histórico, sin exageración. ¿Y por qué la firma antes de la refrendación? Hubo la firma para que se conociera el acuerdo en su integridad, sin cambiarle una coma, que fue lo que hicimos Iván Márquez y yo. Y ahora el 26, la oficialización entre el presidente Santos, Timochenko, en presencia de jefes de Estado, y el secretario general de Naciones Unidas, que es la entidad encargada de hacer la verificación del cese del fuego definitivo. Se ha insistido mucho, dijéramos, sobre todo en los terrenos académicos, sobre la necesidad o no de hacer el plebiscito. Si de pronto con la firma de Santos y Timochenko quedaba sellado el acuerdo. ¿Cómo le parece que un asesor internacional nos dijo algo parecido? Dijo, hombre, ¿ustedes para qué se embarcaron en eso? Del plebiscito, eso bastaba firmar, el presidente de la República puede firmar acuerdos para la paz. Pero, ¿cuál fue la razón y el enfoque? No, aquí hay decisiones, primero, tan duras para los colombianos, porque hay que entender la sensibilidad de estos temas. Por lo tanto, necesitamos la mayor dosis de legitimidad. Pero en segundo lugar, también necesitamos seguridad jurídica. ¿Para quiénes? Para todos. Es que esto no es solo para las FARC, para agentes del Estado que desviaron el cumplimiento de sus normas constitucionales, para los terceros que financiaron el conflicto. Para todos necesitamos seguridad jurídica, es decir, fin real del conflicto, no que esto quede ahí pendiente de fallos posteriores de tutelas, etc. Por eso la mejor solidez jurídica proviene de la decisión popular. El pueblo decide y eso hace que sea un acuerdo sólido, intangible, que se mantendrá con el paso del tiempo. Pero el riesgo es que el pueblo diga que no. Claro que ese es el riesgo de la democracia. Nosotros fuimos a La Habana, hicimos nuestra tarea. Ayer decíamos que como un estudiante que hace un curso de posgrado de solución de conflictos y estamos presentando la tesis de grado. Obviamente que los colombianos son los que deciden. Si los colombianos piensan que este no es el camino, pues es la decisión democrática y es el riesgo inherente a la democracia. Cada quien debe votar como le parezca, pero eso sí, a sabiendas de las consecuencias de su propio voto. El antecedente más cercano fue un plebiscito en el gobierno de Uribe que no funcionó. Sí, allí no alcanzó a tener el umbral, es correcto, sí. ¿Y ahí no hay cierta, dijéramos, fantasma con eso? Nosotros estamos confiados, me parece que incluso las encuestas muestran cada vez los colombianos están entendiendo más la importancia de lo que se va a decidir y cada vez también se consolida una cifra importante por el sí. Pero dijéramos, no hagamos especulaciones. Aquí hemos venido a Antioquia básicamente a hacer pedagogía, a explicar leal y auténticamente, sin propaganda, qué fue lo que pactamos en La Habana y cada colombiano debe decidir. A mí sí lo que me parecen malas dos cosas. Uno, que alguien se quede en su casa y piense que esto no es con él y que no le importa. Y dos, la idea de que uno vota no para que nos volvamos a sentar a renegociar. Ese es el salto al vacío. Eso es irrealizable. Lo que demuestra la historia es que después de cada ruptura vienen largos años de confrontaciones. Ese camino sí me parece tremendamente equivocado. ¿Y sería impensable, digamos, una nueva negociación donde las FARC se dieran más? No, pues es que lo que yo quiero transmitir a los televidentes, honestamente, después de estar 4 años mirando a los ojos a las FARC, es que el acuerdo que se logró es el mejor acuerdo posible. Yo realmente pensar que uno se sienta y al otro día, entonces los señores van a aceptar 30 años de cárcel o 20 años en la picota, eso no va a pasar. Esto es lo que hay, lo mejor que se logró y yo creo que los colombianos pueden decidir sobre eso. El acuerdo, aún con críticas, da certidumbre. La idea de que nos volvemos a sentar quién sabe cuántos años a discutir es un llamado a la incertidumbre. Doctor de la Calle, pasada la jornada del plebiscito sobre el supuesto de que gane el sí, como usted dice, indica en las encuestas, ¿qué sigue? La gente, por ejemplo, en los territorios, por supuesto, pues dice cómo va a ser, por ejemplo, la concentración. En Antioquia habrá 3 veredas y 2 zonas de concentración. ¿Cómo va a ser ese día a día?
Sí, dijéramos, lo primero, ese día gana el sí y hemos terminado el conflicto, pero algo termina y algo empieza. Empieza una cosa probablemente más difícil, más compleja y más larga, que es ir cuidando la paz, buscando la paz firme, duradera. Eso dura años, todos los colombianos nos tenemos que meter en eso. Esto implica acciones de todo el mundo, también un cambio en la mente, aprender a convivir con el otro así tenga ideas distintas, saber que las armas no se deben usar en política. También es un cambio mental y físico, no solo inversiones, etcétera, sino también una apertura hacia la reconciliación. ¿Qué pasa en las zonas? ¿No? Estas son zonas temporales de duración de 180 días para el desarme. Es que yo creo que a veces ponen a circular confusiones. Esas no son zonas para negociar, no es el Caguán. La gente dice, me trajeron a Antioquia 3 caguanes más 2 puntos, es decir, la catástrofe. No, estas no son zonas para 10 años de negociación, son 180 días para el proceso de dejación de armas. Luego dijéramos que hay que mirarlo en términos del fin del conflicto y de qué manera hay un cronograma y una vigilancia de Naciones Unidas que va a estar garantizando que el cese del fuego no sea violado. Usted ha insistido en que hay delitos como el secuestro que no son amnistiables y que eso, dijéramos, son infundias que han puesto por ahí a circular que nos vamos a tener que tragar ese sapo. ¿Quiere decir que quienes cometieron esos delitos no podrán participar en política, por ejemplo? No, el tema de la participación en política es el siguiente. Lo que se pactó es que la imposición de sanciones por sí misma no inhabilita para la política, porque el propósito de un proceso de esta naturaleza es que un grupo deje las armas e ingrese a la política. Ahora bien, ya individualmente cada quien tiene que someterse a la jurisdicción. Si no asume responsabilidad, ni cuenta la verdad, ni repara a las víctimas, tiene 20 años de cárcel ordinaria. En cambio, el que mire a su víctima, la repare, asuma su responsabilidad y cuente toda la verdad, tiene sanciones alternativas que son restrictivas de la libertad. Ahí es donde surge un problema práctico que tiene que ser decidido por el tribunal. Una persona que está bajo el esquema de sanciones restrictivas y si resulta elegido, ¿cómo hace para ir al Congreso? Ese es un tema que el tribunal, que va a ser un tribunal independiente, tiene que resolver. Pero el propósito, no podemos olvidar esto, el propósito de esto es que no haya armas y que entren a la política. Como dijo alguna vez el maestro Echandía, que dejen de echar bala y empiecen a echar lengua. Ese es realmente el propósito de esto. Luego hay que abrir posibilidades de participación política. Ahora, todos los hombres que dejarán las armas en las FARC no irán a la política, o por lo menos no irán a los cargos de elección popular. Tendrá que haber oportunidades de empleo, tendrá que haber oportunidades de estudio, dijéramos, otra manera de incorporarse a la sociedad. Exacto, sí, ese es un punto muy importante. Algunos querrán hacer política, pero es cierto, no todos. Pero el elemento final es la reincorporación, que es lo que queremos. Unos entrarán a la política y habrá un movimiento político o partido nuevo que proviene de las FARC después de dejar las armas. Y otros pues tienen que reincorporarse a la vida civil, ordinaria, a la economía legal. Esa es la razón por la cual desde antes incluso ahí funciona una agencia colombiana de reintegración que tiene una gran experiencia. Por ahí han pasado más de 40.000 excombatientes de las AUC, de las propias FARC, del ELN, que es un camino para que ingresen a la actividad productiva legal. Por eso se les da un apoyo al principio. Hay gente que se resiente. Dice, ¿pero por qué le dan plata a un guerrillero? Yo entiendo la rabia, pero es que eso nos conviene a nosotros también, porque lo que tenemos es que lograr que no regrese a la criminalidad. Mire, hay un dato muy importante. El nivel de repetición de delitos por parte de los que entran a la reincorporación en la agencia es menor que el del que simplemente va a una cárcel. Es decir, hay más reincidencia en los presos ordinarios que en los que se someten a un proceso de reincorporación. Y otro dato que es muy importante, a Colombia le cuesta más un preso en una cárcel que lo que estas ayudas para la guerrilla. Y los temas de impunidad en Colombia son altísimos. Es correcto. Con o sin acuerdo de paz. Es correcto, así es, sí señor. Muy bien. El tema de la plata que usted menciona, y nos decían en la Universidad de Medellín que incluso le iban a rebajar la pensión a los jubilados para mantener a los guerrilleros de las FARC. ¿De dónde va a salir la plata? No, pero lo primero, eso sí es una atrocidad y yo protesto porque es francamente una mentira. Oye, este es juego sucio, hombre, así no podemos. Discutamos, está bien, entre colombianos. El que no le gusta esto vota por el no limpiamente, pero lo que están haciendo con las redes sociales es francamente infame, es falso. Dijeron que le iban a quitar el 7% de la pensión a los jubilados, ¿no?
Bueno, entonces, hay primero todo el programa de reincorporación. El gobierno tiene el flujo de caja, claro. Simón Gaviria ha trabajado mucho en esto y también el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas. Se piensa, hay fuentes de cooperación internacional, hay un crecimiento de la economía. El solo ingreso de inversión adicional de extranjera crece la economía y por lo tanto crece el recaudo. El presidente de Ecopetrol decía hace poco en Bogotá, el solo hecho de que no haya conflicto nos permite aumentar la exploración. El petróleo es capaz de pagar el posconflicto. Luego, realmente recursos hay. Esto es además una aplicación, como lo he dicho, durante una década, con un flujo de caja razonable. Dijéramos que es un compromiso, es cierto, hay desafíos, pero lo podemos lograr. Más depende de la buena voluntad y de la mentalidad de las personas, de entender que doblamos la página del conflicto, que no hay violencia buena, que no debemos usar las armas, que a la gente no hay que matarla por sus ideas. Eso es realmente de lo que se trata. Doctor de la Calle, ¿qué nos garantiza que después de 2018, es decir, cuando haya una nueva presidencia, un nuevo gobierno, estos acuerdos se mantengan? Pues es una cosa extraordinariamente importante y por eso se aceptó llevar esto al llamado bloque de constitucionalidad, darle el rango constitucional para que esto no quede al garete, dependiendo de lo que pase con elecciones posteriores. Este es un compromiso del Estado colombiano, por eso queremos que voten los colombianos, no es solo el gobierno, no es solo que firme el presidente, son los colombianos los que toman esa decisión, con el propósito justamente de darle estabilidad a lo convenido. ¿Y usted va a ser candidato en el 18? Hombre, no me pregunte eso, ¿sí? No hablemos de eso, ¿no? Estamos dedicados a terminar este trabajo. Usted es optimista, ha dicho, en relación con el resultado del plebiscito. ¿Es igual optimista con relación al, dijéramos, lo que sigue de ahí para adelante, la implementación de los acuerdos? Sí, yo creo que el resultado del plebiscito va a ser favorable, pero no hay que descuidarse. Yo quiero transmitirle a todos los que nos están oyendo, hay que votar. Y uno no puede pensar, no, como ya ganó el sí, yo me quedo en mi casa. No. Fíjese lo que pasó en Inglaterra, que se llevaron un susto tremendo. Un susto no, una decisión absolutamente equivocada y al otro día todo el mundo arrepentido, decía qué fue lo que pasó. Entonces, lo primero es, yo creo que vamos bien, pero hay que trabajar. Y en segundo lugar, lo que sigue, que es la implementación, va a ser un trabajo duro, difícil, puede haber reveses, seguramente va a haber conflictos, pero creo que eso enrumba al país por el camino correcto. Y va a haber garantías de que no van a volver a las armas. Claro. Es decir, ellos, porque uno de los asuntos sí. es que no van a entregar las armas. No, bueno, lo de la entrega de armas está claro. Naciones Unidas es la que recibe el inventario de las armas, las mete en un container, al final, 180 días después, se lleva ese container para la disposición final de las armas. Pero además todo el acuerdo está lleno de garantías de no repetición. Ahora, de las FARC y también de otros, porque es que miramos siempre como hacia un lado, ¿no? Aquí hay también otros victimarios, ha habido paramilitares, autodefensas, ha habido agentes del Estado, miembros de la fuerza pública que se han desviado. Por eso es el fin del conflicto. Todos tenemos que contribuir en esta dirección. Y nos quedan por ahí otros grupos como el ELN por fuera del redil. Pues sí, dijéramos con el ELN hubo unas aproximaciones, hay una agenda, no se ha podido dar el paso del comienzo de las discusiones abiertas, yo confío en que eso ocurra. Y luego están las famosas bandas criminales, estos grupos, pues el Estado está actuando contra ellos. Allí no hay acuerdos de paz ni conversaciones de esa naturaleza. Siempre hay la opción del sometimiento a la justicia, pero por lo pronto lo que hay es un fuerte operativo permanente por parte del gobierno que ha venido siendo exitoso para atacar estas bandas criminales. Y además hay que entender lo siguiente, la sola dejación de armas de las FARC permite una mayor cantidad de recursos humanos y presupuestales para atacar estos fenómenos y también la seguridad urbana. Nuestro lema es paz con seguridad, la paz debe ir hacia buscar mayor seguridad también en las ciudades. ¿Y un grupo como el ELN podría, por ejemplo, adherir al acuerdo? Sí, yo no sé si estarían en disposición de llegar a tanto como eso. Hay una agenda, me parece que ellos lo que aspiran es, si llegasen a dar el paso a tener unas discusiones propias, son características distintas. Yo pienso que lo que deberían hacer es dar el paso y comenzar una discusión razonable y rápida para ponerse a tono con el deseo de paz de los colombianos. Finalmente usted ha dicho, doctor Humberto de la Calle, el plebiscito no es ni el acuerdo, dijéramos, un asunto como para hacer milagros,
de un día para otro. No, no, claro, en esto hay que ser realista. El fin de la confrontación es una cosa extraordinaria, es realmente histórica. Pero claro, al otro día yo no voy a decir que no haya una mata de coca, pero quitarle 7.800 combatientes y no sé cuántos milicianos a una guerra de esta naturaleza, claro que es un paso histórico. Pero entendamos que esto no hace milagros y que nos toca a todos continuar en esta línea. Doctor Humberto de la Calle, muchas gracias. Gracias a ti. Un gran día para todos.